Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. No nos están diciendo la verdad en los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre el día a día, cómo evoluciona ese conflicto. Lo que hay es mucha propaganda de parte y parte. Para uno conocer la realidad de las cosas tiene que hacer un gran esfuerzo y escarbar en los medios de comunicación. Si le echamos un vistazo a la evolución del conflicto, nos vamos a encontrar con los datos siguientes. Primero, la OTAN hizo una propuesta de incorporación de Ucrania a su organización militar. Eso encontró una negativa por parte de Rusia. En el año 2013, la propuesta fue en el año 2008. Y eso se ha venido barajando siempre. La OTAN, después que algunos países rechazaran eso, retomó el asunto y aprobó una incorporación posteriormente. En el año 2013 se le propone al entonces gobierno ucraniano de Víktor Yanukovych una asociación con la Unión Europea. Eso fue en una reunión en Lituania. El objetivo era claro: atraerse a Ucrania del lado de Occidente. Ese era un primer paso para entonces dar el siguiente. Yo he contado aquí que en esa reunión Víktor Yanukovych dijo que él no estaba en capacidad de hacer eso por los vínculos estrechos que tenía Ucrania con Rusia y todo lo que implicaba una asociación de este tipo. Cuando Yanukovych regresa, después de haber rechazado eso, entonces se le destituye. Hubo grupos que se concentraron en una plaza de Kiev y ahí entonces estalló un movimiento que dio al traste con el gobierno de Yanukovych. Eso fue muy bien preparado con el apoyo decidido de Estados Unidos y sus aliados. Salieron de un gobierno legítimo y como consecuencia de eso, entonces se hizo fuerte el rechazo a Rusia y un crecimiento sostenido de los grupos nacionalistas. El sentimiento antirruso se alimentó y como consecuencia de eso entonces se produjo una insurrección en la parte este de Ucrania con el apoyo de Rusia. Rusia respondió a todo eso anexándose Crimea y el resultado de este proceso fue la firma con la intervención de Francia y Alemania en el 2015 del denominado Acuerdo de Minsk, porque los rusófilos de la parte este iban avanzando sostenidamente. Se le puso fin al conflicto, se pararon los enfrentamientos, hubo un alto el fuego y se acordó que la parte este tendría dentro del territorio de Ucrania una amplia autonomía. Y entonces se respetaría la pertenencia a Rusia del territorio de Crimea, donde está su base naval del Mar Negro. Eso, el acuerdo de Minsk, no se respetó, sobre todo después del ascenso al poder de Vladimir Zelensky, que fue
su triunfo electoral el producto de una oferta de recuperación del Donbass y también del territorio de Crimea. Y entonces ahí siempre hubo enfrentamientos. Periódicamente, esos grupos radicales que ahora denuncia Rusia realizaban ataques que producían víctimas tanto entre militares como entre civiles. El tema llegó a la reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. Recuerden aquellas conversaciones que se iniciaron en Europa, un encuentro que hubo. Estados Unidos decía, nosotros queremos una Rusia predecible. Y Rusia planteaba el tema de la seguridad, la expansión de la OTAN hacia el este, que la mantenía permanentemente ocupada. Rusia se sentía insegura porque había un proceso de rearme de Ucrania y unos enfrentamientos que hacía previsible que en cualquier momento se podía producir una escalada militar, un intento de tomar Crimea, un intento de tomar por asalto los territorios de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Ese proceso se inició, Rusia planteó sus pretensiones en materia de seguridad. Occidente no quiso renunciar a la incorporación de Ucrania a la OTAN, bajo el alegato de que las naciones son soberanas y que usted no puede impedir que una nación decida sobre su seguridad, que escoja el camino que más le convenga. Yo digo que ese fue un error porque teníamos precedentes de naciones que eran parte de la Unión Europea, mas no así de la OTAN. Y Rusia siempre las ha respetado. Un estatus parecido de Ucrania no dañaba a Ucrania, pero podía producirle tranquilidad a Rusia. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el tema de la seguridad y como la idea era seguir insistiendo en la incorporación de Ucrania a la OTAN, Rusia dijo, bueno, pues yo no tengo más remedio que comenzar a realizar eso que ellos llaman una operación militar especial para evitar que eso se lleve a la práctica y que me coloquen a mí frente a una situación de hecho, un país que se estaba armando y que estaba entrenando un ejército. Rusia sentía que ese era un peligro y entonces dio ese paso que todo el mundo ha criticado. Yo digo, ha sido un error tan grave iniciar esa guerra con todo lo que eso implica, un error tan grande como permitir que esa guerra se iniciara cuando todo el mundo sabía de que era una posibilidad real. Y Estados Unidos incluso llegó hasta ponerle fecha. Entonces, si usted sabía que eso se iba a producir, con mayor razón para hacer un esfuerzo, evitar eso y ponerse de acuerdo sobre temas de seguridad, que en definitiva lo que implicaban era acuerdos, eventuales acuerdos en ese sentido, usted alejar un poco los ejércitos unos de otros. Y cualquier pretensión, plantearla en la mesa de las discusiones y dejarlo ahí abierto, pero evitar sobre todo que el asunto llegara a donde ha llegado. Ahora lo preocupante de todo esto es que nos estamos aproximando a un punto de no retorno.
con el punto de no retorno muy, pero muy cerquita. Si ustedes ven, cuando Rusia inicia su operación militar, Occidente le propone a Vladimir Zelensky, bueno, te acogemos como gobierno en el exilio y desde el territorio de uno de los miembros de la OTAN, tú diriges todo el proceso de forma segura. Y la respuesta que dicen que dio Vladimir Zelensky fue: yo estoy pidiendo ayuda militar, no un aventón. Y se plantó y dio la cara. Vladimir Zelensky no tenía mucha experiencia de Estado. Se ha cuestionado en su capacidad para dirigir una nación involucrada en un conflicto de tal envergadura, pero indiscutiblemente el hombre ha demostrado un gran valor. Nosotros, en lo personal, solo por eso le tenemos respeto y admiración, porque ha dado la cara. Ahora hay un conflicto aquí que va mucho más allá de estas cosas y que representa un tremendo peligro para la humanidad. En el próximo segmento voy a tratar de explicar por qué. Una pausa. Occidente, liderado por Estados Unidos, se negó a atender los reclamos de Rusia en materia de seguridad y lo colocó a ese país entre la espada y la pared. No aceptamos tu pretensión de que no incorporemos a Ucrania a nuestra organización. Tú no eres quien para decidir sobre estas cosas. El propio presidente Biden llegó a decir: yo no acepto líneas rojas de nadie. Y la respuesta fue: atrévete a hacerlo porque vas a sufrir las consecuencias. Te vamos a aplicar la madre de todas las sanciones. No obstante eso, Rusia se arriesgó. Occidente paulatinamente se da cuenta de que no puede permitir, tiene que hacer todo lo posible por evitar que Rusia consiga ese triunfo que está buscando, que es el control de Ucrania. Porque las sanciones tendrían repercusión en el largo plazo. En el corto plazo, Rusia resultaría triunfadora y exhibiría ahí un gran trofeo, el haberlo conquistado sin que Occidente pudiera evitarlo, y eso con muchísimas repercusiones políticas a lo interno de los distintos países. Fíjense cómo está ahora mismo la situación en Estados Unidos. La discusión es entre republicanos y demócratas. Tú no has actuado con el nivel de resolución que las circunstancias han demandado. Esa es la discusión, eso es lo que le están reclamando a Biden desde el Partido Republicano. Todos los días hay congresistas que se pronuncian en ese sentido. Y Biden naturalmente trata de dar respuesta y de convencer al pueblo estadounidense de que sí está haciendo todo lo posible. Y cada día hay una nueva iniciativa. Y eso entonces nos está envolviendo en una dinámica que nos va acercando, como decía en el segmento anterior, a ese punto de no retorno. Sobre todo que no hay ningún mediador efectivo haciendo el esfuerzo por producir, por crear las condiciones para una salida negociada a este problema. Porque para usted negociar con resultados tiene que hacer propuestas que sean aceptables para las partes, que no impliquen la humillación. Y eso no se ha producido. Pero además, los que realmente pueden hacer las concesiones y llevar
una negociación hasta ese punto no están participando. Porque un entendimiento sobre Ucrania tiene que involucrar a quienes deciden, sobre todo Estados Unidos, que es en el mundo occidental quien lleva la voz cantante. Y Estados Unidos no se ha estado planteando seriamente una salida negociada al conflicto. Yo creo que el conflicto puede terminar en cualquier momento con un acuerdo, pero eso necesariamente pasa por acercarse, ocurre cuando las partes se acercan a un punto en el que definitivamente hay situaciones que tienen necesariamente que culminar con un arreglo, como ocurrió en Vietnam, como ocurrió en la guerra de Corea. Todas las guerras han terminado de esa manera. Bueno, Occidente se ha visto cada vez más estimulado a asumir nuevos riesgos, sobre todo porque los ucranianos, se puede decir así, han estado a la altura, luchando contra un ejército que, sin lugar a duda, es un ejército superior. Ucrania está siendo destruida, pero ellos mantienen una resistencia. Rusia experimenta un desgaste, aunque el precio de eso es la destrucción de Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que la resistencia es fuerte, en esa medida, la parte contraria, Rusia, ha tenido que ir cambiando a tácticas más efectivas, pero que al mismo tiempo son más destructivas. Y lo que estamos viendo es precisamente un proceso de destrucción literal de Ucrania, que se va a ir acelerando con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué ocurre? Paralelamente, nosotros estamos viendo cómo los medios trabajan 24/7, transmitiendo al mundo entero la desgracia de un pueblo. Muchas cosas se exageran, se están diciendo las cosas como le conviene a una de las partes, fundamentalmente es la que prevalece, es el punto de vista que hoy se da a conocer a nivel mundial, y eso al mismo tiempo es una manera de usted ir provocando, cuando la gente reclama acción, ir poniendo a los que toman las decisiones frente a situaciones de muy difícil manejo. Y entonces cada vez hay más estímulo a ir dando, a irse arriesgando. Y eso es sumamente peligroso. Vladimir Zelensky, que ha tenido participación de forma virtual en los parlamentos de los países, de los principales países miembros de la OTAN, se ha encargado de ir metiendo cada vez más presión. Entonces, ya las cosas están yendo cada vez un poco más allá de las sanciones económicas. Y la presión sobre los países de Europa que no han querido, por razones entendibles, prescindir de los productos energéticos de Rusia, entiéndase petróleo, gas y carbón, por lo que eso significa, esos países la tienen cada vez más difícil. Porque la gente lo que dice es, bueno, si tú apoyaste a Ucrania, si Ucrania se la está jugando y tú permitiste que se iniciara esta guerra, no quisiste negociar con Rusia, entonces estás moralmente comprometido con ese pueblo que está dando la batalla, y ya el asunto de la economía no puede ser una excusa. No puede ser una excusa porque eso implica sacrificar a Ucrania. Por tanto, el siguiente paso que muchos esperan es que
los países europeos den el salto y entonces pretendan asestarle ese golpe mortal a Rusia. O que Rusia, antes de que eso suceda, termine cortando, interrumpiendo el suministro de productos energéticos. En cuyo caso, entonces, tendríamos una gran catástrofe económica mundial. Incluso se habla de la posibilidad de una recesión, porque indiscutiblemente que Europa no la pasaría bien, porque tendría dificultades para sustituir esos productos energéticos. Eso conlleva un tremendo esfuerzo y por el sacrificio económico que todo eso implica. Hemos explicado eso de forma reiterada aquí durante este mes, en el que prácticamente todos los días abordamos el tema. Lo hacemos porque entendemos la importancia que tiene esto en el mundo entero. Estamos a expensas de cualquier error para que se arme la del no te mené. Y los dirigentes del mundo parece que están en disposición de asumir ese riesgo. Aunque originalmente la consigna era apoyamos a Ucrania, pero no nos involucramos directamente en la guerra, eso parece que cada día se va alejando como estrategia y, reitero, asumiendo nuevos riesgos con el objetivo de evitar que Rusia tenga una victoria que se interpretará como una victoria humillante para Occidente. Ahora, imagínense usted lo que significaría una Rusia desplomándose, destruyéndose, el alto riesgo que hay en un proceso, que habría en un proceso como ese, de apretar el gatillo, aquel gatillo nuclear que puede hacer que en cuestión de minutos cambie la suerte de toda la humanidad. Eso es lo que está ahora mismo en juego. Eso es lo que se está discutiendo. Por eso, el esfuerzo que hemos hecho aquí para explicarle a la gente de forma sencilla qué es lo que está ocurriendo. No es un problema de lucha ideológica, sino una cuestión de intereses. Un juego de poder. Pausa, volvemos. El periódico El Caribe consultó a varios economistas sobre el tema de los subsidios a los combustibles. ¿Qué es lo que ocurre cuando el gobierno decide congelar los precios, no obstante el incremento en el precio internacional? ¿Qué pasa cuando usted congela esos precios internos mientras en el mercado esos productos suben? Y entonces ahí, bueno, pues hay unos niveles de coincidencia entre los economistas que fueron consultados, porque los tres señalaron que quienes más se benefician son los más ricos, porque los más ricos son los que más consumen combustible y por tanto son los más beneficiados con medidas de ese tipo. Eso es verdad. No quiere decir que los pobres no se beneficien, se benefician, pero los ricos consumen más combustible subsidiado y por eso son los grandes beneficiarios. Y bueno, Andy Dawarre da, aquí se le cita un dato. Dice que en el 2021 el gobierno dominicano evitó traspasar a los precios de detalle la totalidad del aumento de los precios internacionales del petróleo y derivados, y que el sacrificio fiscal o gasto tributario alcanzó 15.360 millones, 0.29% del Producto Interno Bruto. Entonces Andy agrega que mientras el 20% más pobre de la población recibió 1.588 millones,
el 20% más rico se embolsilló, según sus propias palabras, 5.746 millones, casi 4 veces más que el 20% más pobre. En lugar de proteger a los pobres, la clase media y ricos plantea hubiese sido más sensato cobrar los impuestos completos establecidos en la ley, 15.360 millones, y transferir 6.400 millones en efectivo al 60% de la población de menores ingresos, lo cual abarcaría a los pobres y la mayor parte de la clase media en situación de fragilidad. Eso está diciendo Andy. Y yo creo que es verdad, los números no mienten. Esa es la cifra, que demuestra que los que más consumen, los más ricos, se benefician más de esos subsidios. Ahora, ¿cómo usted puede hacer que los incrementos los paguen aquellos que pueden realmente absorberlo, sin afectar grupos que teóricamente tienen capacidad de pago porque están dentro de los grupos considerados de clase media, sin afectar esos intereses de gente que en realidad está en una situación muy vulnerable? Porque cuando tú hablas de subsidiar, de focalizar subsidio, normalmente esa focalización se centra en los grupos de menores ingresos. Esa gente que están en el bono luz, bono gas, esos programas que son para gente en una situación de precariedad, de gran precariedad. Ahí no está gente que gana 30,000 pesos, que gana 25,000 pesos, pero gente que gana 30,000, 25,000 pesos no la tiene fácil, aunque tenga un carrito por ahí. No la tiene fácil. Si usted le carga todos esos incrementos en el precio de los combustibles, usted le estaría realmente creando un grave problema. Y eso, bueno, pues desde el punto de vista, pudiera quizás un manejo de ese tipo consolar a esa parte de la población. Usted llega con unos chelitos y aquí lo que a la gente más le gusta es que le den dinero. Y si tú comienzas y le das 500, 600 pesos a esa parte de la población, bueno, pues usted probablemente lo tranquilice. Porque son la gente que a veces se mueven, van a una actividad política por un picapollo. Pero la gente de la clase media, a la gente de la clase media, usted terminaría dejándolo fuera de eso. Y eso crearía realmente un gravísimo problema en el país. Pero eso téngalo por seguro. Porque muchas veces estos técnicos que hacen, son los técnicos secos, como llamaba Pina Acevedo, pues muchas veces no se detienen a ver una serie de detalles de cómo es que funciona la realidad. Cómo es la realidad del dominicano de a pie. Pero además de eso, hay un factor ahí que usted tiene que conjugar, que usted tiene que sopesar, y es el impacto que tiene usted dejar que los combustibles aumenten conforme a los precios internacionales. Usted le da rienda suelta a eso y se quita supuestamente el problema económico que entraña absorber esos incrementos. Pero, y el factor de costo, porque cuando se incrementa el gasoil, eso inmediatamente altera los costos de producción y termina aumentando todo. Y cuando viene a ver, hay unos problemas de costos que te generan también
problemas en la producción. Y entonces por ahí también puede venir la escasez. Ese es un tema que es sumamente complicado. Por eso yo he sugerido, el gobierno debe tener un plan para hacerle frente a una situación que es delicada y que probablemente no sea un asunto tan temporal como se había calculado. Y que, como dicen algunos analistas, vamos a ver agravado en los próximos meses, porque las proyecciones es que los precios, lo he comentado en programas anteriores, los precios del petróleo, los precios de los productos terminados derivados del petróleo también seguirán aumentando. Y entonces este es un asunto que hay que manejar con mucho cuidado. Hay un tema que a mí me parece que es importante. Leí en el periódico El Caribe un reportaje sobre la situación del metro, hoy, 13 años después de su inauguración. Una gran obra que uno no se imagina cómo estaríamos actualmente sin ese sistema de transporte que usan miles de dominicanos todos los días y que indiscutiblemente, pues, hoy valoramos hasta el punto de que los gobiernos que hemos tenido, los últimos 3 gobiernos, lo inició el presidente Fernández, Danilo Medina le agregó algo, ahora el presidente Luis Abinader se propone hacer lo mismo, lo que significa que se valora ese sistema de transporte. Ahora nosotros tenemos un problemita, que es lo que se refleja en el trabajo que cité, y es que hay un descuido evidente, y según el reportaje estamos viendo un deterioro que se expresa en torniquetes de acceso deteriorados, unos daños visibles en los vagones, ascensores inoperantes, escaleras en desuso, y eso, una obra tan costosa, una obra tan importante para la República Dominicana, nosotros no nos podemos permitir descuidos. Eso sería un crimen. Nosotros descuidarnos hasta el punto de entonces después tener que plantearnos hacer unas inversiones grandísimas para poder curar daños que pudimos evitar con pequeñas inversiones. Yo recuerdo, trabajé un tiempo en Procomunidad como consultor jurídico. Recuerdo que el financiamiento de distintos proyectos por parte del banco alemán KfW siempre había contemplado un pequeño fondo para cada proyecto de mantenimiento preventivo. ¿Por qué? Bueno, porque se entendía que usted con un pequeño fondo podía evitar el deterioro progresivo de esos proyectos. Por ejemplo, un manubrio de una puerta que se le floja un tornillo, si usted no llega con un destornillador y lo aprieta otra vez, entonces cuando viene a ver eso se desprende, alguien lo tira, se pierde un componente, ya no es utilizable, la puerta se queda abierta, de noche llegan los intrusos, se roban propiedades o destruyen propiedades, y lo que comenzó con un tornillo flojo termina convirtiéndose en un problema de marca mayor. Cuando usted mira, por ejemplo, muchas veces en los puentes, en Estados Unidos, esos países en donde estas cosas se toman en serio, usted ve un individuo con un martillo dándole a unos tornillos grandes que colocan ahí con unas tuercas grandísimas, usted le da con el martillo, si está floja, le pone con una tiza una señal, y llega otro que va atrás y va apretando. ¿Por qué? Porque si se aflojan todas esas tuercas, se pueden producir unas vibraciones capaces de generar daños estructurales que su corrección entonces se traduciría en inversiones altísimas. Y para evitar eso hay que hacer esas pequeñas cosas que mantienen las obras.
Nosotros necesitamos una política de mantenimiento de las propiedades públicas, de todas. Vamos a otra pausa, volvemos en un momentito. Yo no soy especialista, tengo que repetirlo una y otra vez en asuntos militares. El que cité en el segmento anterior es un hombre muy bien formado en estos temas. Bueno, trabajó en eso nada más y nada menos que para la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un analista militar respetado en Estados Unidos por su formación, aunque un tanto polémico por críticas mordaces y a veces un tanto atrevidas que ha hecho este señor contra políticos importantes de Estados Unidos. Es un punto de vista y hay argumentos que lucen bastante objetivos. Usted se da cuenta de cuando le están mintiendo y cuando los razonamientos pueden encajar con las cosas que hurgando se alcanzan a ver. Porque, por ejemplo, eso de que hay un esfuerzo que ha tenido sus resultados por controlar la parte sur, eso te lo dicen hasta los propios medios de comunicación occidentales. Hay ahí una resistencia en Mariupol que casi está a punto de ser liquidada. Eso conectaría la parte sur, Crimea, con el Donbass, y ahí están creándose las condiciones para hacer lo propio con una ciudad tan importante como Odessa. Luego hay otras ciudades como Hersón que han sido ya tomadas definitivamente por el ejército de Rusia. Cuando se complete en el sur la operación en Odessa, entonces ya eso aseguraría la conexión con Transnistria y garantizaría el control de la zona occidental, y por tanto Ucrania se vería privada de los suministros importantes que recibe a través de la frontera con Polonia. Pero eso todavía requerirá un esfuerzo adicional por parte de los rusos. Eso todavía no se ha conseguido, sobre todo el control de Odessa. Y ya el analista lo da como por sentado. Y a mí me parece que ahí hay un poco de exageración. Aunque naturalmente lo que estamos viendo es una operación de desgaste. A Ucrania la han cercado y entonces ese cerco se va estrechando y estrechando hasta que se va a producir una especie de efecto dominó. Eso ustedes lo van a ver. En la guerra, el que ha estudiado un poco la historia de esos grandes conflictos militares que hemos conocido, se darán cuenta de cómo eso ocurre. Cuando usted produce un cerco y ese cerco tiene una repercusión, cuando se dan golpes en la periferia, cómo eso se siente en la parte central. Y muchas veces el cerco avanza de forma rápida, de un momento a otro. Y eso probablemente se vea en este caso. Ahora, yo decía en el segmento anterior que hay una dinámica aquí en el que las partes no van a aceptar un desenlace que no se corresponda con sus intereses. No será muy fácil, por lo que eso implica en términos políticos. Tendría un efecto devastador. Imagínese usted una victoria de Rusia, que, bueno, quedaría sufriendo sanciones que no tendrían efecto en un corto plazo. Los rusos tienen capacidad para resistir situaciones muy difíciles. Ellos tienen experiencia en eso. Lo han hecho a lo largo de la historia. Recuerden que cuando Napoleón
en vez de entregarle Moscú, prefirieron incendiar Moscú. Los rusos, cuando los alemanes estaban ahí a la puerta de Moscú, cuando usted va desde el aeropuerto de Moscú, el Sheremetyevo, hacia el centro de la ciudad, en el trayecto usted ve unos monumentos que se han erigido ahí en señal de hasta dónde llegó el ejército nazi. Te marcan ese punto. Hasta ahí llegaron los militares de Alemania. Y los rusos, frente a esa situación, hicieron la evacuación más grande que se haya producido probablemente en la historia, de fábricas, de centros importantes económicos, empresas importantes. Todo eso lo trasladaron. Más de 12.000 empresas trasladadas de una ciudad a otra, precisamente para no entregarle ningún trofeo a los enemigos en caso de que la ciudad cayera. Y ellos tienen esa experiencia. No estoy insinuando que sean invencibles. Lo que digo es que tienen capacidad para resistir y experiencia en cómo es que esto se hace. Entonces, esa situación pues plantea un punto muy, pero muy difícil. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fórmula se puede concebir para evitar humillaciones? Esas humillaciones que son las que hacen que los conflictos vayan generando giros de tuerca que desemboquen en situaciones mayores. Ese es el proceso que estamos viendo. Ese es el proceso que estamos viendo. Cualquier errorcito por ahí, cualquier mala interpretación, yo insisto en eso, puede tener efectos devastadores. Ahora estamos frente a situaciones, problemas económicos derivados de esto, porque no podemos olvidarnos del contexto. Esa tensión que estamos viviendo ahora, como consecuencia de esta lucha de poder, está provocando efectos en la economía mundial. Y esos efectos se van a ir haciendo más críticos con el paso del tiempo. Sobre todo porque la dinámica de los acontecimientos va exigiendo cada vez medidas adicionales. Y pueden producirse efectos que compliquen enormemente las cosas. Yo le puedo citar como ejemplo un solo caso. Lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio. Bueno, estamos viendo una salida masiva de ucranianos desde su país hacia el exterior. Esa es una verdadera desgracia. Ya suman millones los refugiados. Claro, mucha gente advierte las diferencias de cómo reciben a los ucranianos, que son rubitos y de ojos azules, muchos de ellos, y cómo recibían a los provenientes de Oriente Medio, del norte de África, de Libia. Hay una diferencia tremenda. Pero bueno, hay dos datos importantes que a mí me parecen que pueden ser un anticipo de cosas que se estarían incubando. Por ejemplo, se está dando la noticia ahora de que los venezolanos están saliendo de la Argentina como una consecuencia de la crisis. Porque resulta que los emigrantes, la gente que va y se establece en países como el nuestro, están siempre en una situación de mucha vulnerabilidad. Y entonces, cualquier situación puede quitarle la fuente el sustento. Y entonces ocurre lo que ya ocurrió con los haitianos en Chile. Recuerden ustedes que los chilenos propiciaron flujos migratorios para aprovechar
una mano de obra laboriosa como la de los haitianos, pero Chile entró en crisis. Chile entró en crisis y entonces resulta que los haitianos comenzaron a salir en masa de ese territorio. ¿Y para dónde se dirigieron? ¿Hacia dónde se dirigieron? Bueno, hacia el territorio de Estados Unidos y dieron una vuelta larguísima. Estados Unidos ha cambiado un poco su estrategia. Yo siento que han flexibilizado su posición con respecto a Cuba, porque propiciar en esta circunstancia, en medio de esta crisis, una situación de inestabilidad en ese país puede también desatar nuevos flujos migratorios. Miren cómo están planteadas las cosas hoy en día en Haití. Se habla de que la crisis se la va poniendo cada vez más difícil a los haitianos. Y ustedes ven cómo a cada rato atrapan una embarcación con decenas de haitianos. Y eso dice que hay un crecimiento de los flujos migratorios. Suponga que la República Dominicana entre también en una crisis que afecta el sector agropecuario, que absorbe una gran cantidad de fuerza de trabajo. Lo que eso significaría. Naturalmente, la situación es que muchos salen de Haití, pero cuando en el país que ha sido receptor de migración, de flujo migratorio, la situación se torna difícil, hay muchos que entonces se plantean nuevas alternativas. Y eso puede ocurrir en buena parte de nuestra América, en buena parte del mundo. Bueno, ya no nos da tiempo para más. Lamentablemente, hubiéramos querido desarrollar un poco el tema de las repercusiones económicas de la crisis, pero yo creo que más o menos esto da una idea de cómo andan las cosas. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.